A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos les voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Quiero ir despacio, quiero ir tranquilo. Entiendo que haya muchos hermanos y hermanas que se sientan incómodos, porque de pronto los hermanos piensan que no debemos tomar en cuenta ninguna imagen que tenga que ver con la maldad, con los demonios, con Satanás. Pero yo quisiera que usted se diera una idea y usted me diga si realmente debemos o no tomar en cuenta una imagen como esta. Porque lo que quiero mostrarle a usted, hermano, hermana, es que el libro de Apocalipsis es un libro para que lo leamos, lo escudriñemos y tengamos la revelación de ese libro por el Espíritu Santo, los cristianos, el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros como que queremos escondernos completa y totalmente de las cosas de las tinieblas y como que no queremos hacer mención de ellas. Es por eso, mi hermano, mi hermana, que estos temas se mantienen tan ocultos. Es por eso que estos temas muy difícilmente los conocen los cristianos. Suena raro que diga que son temas que desconocen los cristianos, pero es muy raro que un predicador se tome el tiempo necesario para explicar acerca de estos temas y aún que lo haga como yo, que ponga imágenes para describir lo que ya están hablando claramente las Sagradas Escrituras. Para comenzar, el título del mensaje en este día es el siguiente: los que no sean arrebatados con Cristo Jesús sufrirán terribles castigos. Oiga esto, hermano, hermana. Muchas veces nosotros como cristianos dejamos todo para última hora. Si usted quiere, no dé el pago de su casa y pierda su casa. Si usted quiere, no dé el pago de su vehículo y pierda su vehículo. Y así, cualquier cosa que usted tenga que hacer que le sirva para moverse en esta tierra y poder mantenerse en esta tierra, porque hay cosas que son requisitos que nosotros tenemos que cumplir. A veces documentos y cosas por el estilo, pagos que tenemos que hacer a veces por algún terreno, en fin. Si usted quiere, pierda todo lo demás, pero no tenga en poco la alerta que nos hace aquí el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. Pierda todo lo que es terreno, pierda todo lo que es pasajero, pero no deje para mañana esto, lo cual está para que usted o viva toda una eternidad en la gloria o sufra toda una eternidad. Una vez más le digo, no deje pendiente esta exhortación que nos hace la palabra de Dios. No deje de oír esta exhortación del Espíritu Santo a través de esta porción de la Escritura.
Porque si tomamos en cuenta esta porción de la Escritura, posiblemente nos preocupe un poco o mucho al darnos cuenta detalladamente lo que va a suceder y los personajes que van a participar en ese tiempo. Pero nos servirá porque eso nos animará a acercarnos más a Dios y estaremos pendientes para no quedarnos aquí para el tiempo de la gran tribulación e irnos con Cristo antes que esto se manifieste. Ahora sí, quiero que ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Le voy a estar leyendo en una Biblia que es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Le hago la aclaración por si en algún momento usted comienza a descubrir que no son las mismas palabras las que yo le leo y que usted está leyendo en su Biblia, y de pronto piense que es alguna Biblia que yo la hice a mi manera. Es una versión de la Biblia que se llama la versión Nueva Traducción Viviente. Escogí esta Biblia porque para mí habla de una manera más clara, más entendible, y quiero que ponga mucha atención. Y esta porción de la Sagrada Escritura va a estar describiendo la imagen que usted ve detrás de mí. Y como les dije la vez anterior, creo que quien haya pintado esta imagen que usted ve detrás de mí se quedó corto. Porque una cosa es que veamos nosotros una pintura, la pintura de una imagen, por horrible que sea, que no está exagerando esta persona, es la realidad que habla aquí la porción de la Sagrada Escritura. Pero aún así, como le digo, no deja de ser solamente una pintura sin movimiento. Jamás será lo mismo ver una pintura sin movimiento, que ya de antemano sabemos que es una pintura, a estar delante de estos terribles demonios que no son otra cosa, demonios que se van a manifestar a manera que los seres humanos los puedan ver. Bueno, empecemos entonces. Recuerde, le voy a estar leyendo en la Biblia o en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: la quinta trompeta trae el primer terror. Ahí, antes de empezar a leer, está esta inscripción. Hace referencia a una quinta trompeta de 7 trompetas que se tocan. Aquí se está presentando la quinta trompeta y dice: trae el primer terror. O sea que aquí la Sagrada Escritura está hablando que en esta porción de la Sagrada Escritura se encuentra algo que en su momento va a aterrorizar a la humanidad que se encuentre para ese tiempo. Entre esa humanidad no se va a encontrar la iglesia de Cristo. Se van a encontrar todos aquellos incrédulos, los que nunca quisieron creer en Cristo, los que nunca quisieron hacer tiempo para Dios, y los cristianos que de pronto se descuiden y comiencen a vivir haciendo cosas desagradables a Dios. Ahí van a estar también. Ahora leamos detenidamente lo que dice esta porción de la Escritura. Y como le digo, no me gustaría asustar a nadie,
No es mi propósito asustar a nadie. Pero lamentablemente, como le digo, habemos un montón de predicadores. Y sin embargo, de todo ese montón de predicadores, muy poquitos, contados, tocan estos temas, porque son temas que preocupan a la gente. Y una gran mayoría de predicadores no quieren que se altere el corazón de la persona que le está escuchando, porque por un lado tiene miedo decir la verdad y por otro lado piensa que no habrá quien le dé dinero. Y aquí yo no tengo ese problema. Dice así la palabra de Dios, comenzando Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 hacia el 12. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 12. Y le voy a estar leyendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Entonces el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Note esto. Vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Está testificando el apóstol Juan. Y si alguien piensa que esto no puede suceder, déjeme decirle, ya el apóstol Juan lo vio como algo que sucedió, aunque en este momento todavía no ha sucedido. Pero ya Juan el apóstol lo vio en una visión y lo vio como un hecho. Si usted como cristiano o como cristiana no lo cree o dice esto no puede suceder, entonces usted no cree al apóstol Juan. Y si usted no cree al apóstol Juan, entonces usted no puede ser iglesia de Cristo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque por allá en Efesios 2:20 dice, porque ustedes, fíjese bien, ustedes están fundamentados en los apóstoles y los profetas. O sea que nosotros somos parte del edificio donde los apóstoles y los profetas son el fundamento. Y si el apóstol Juan tuvo una visión donde él ya vio como que descendía una estrella del cielo, y esa estrella del cielo venía con una misión, y esa misión era libertar a demonios terribles, demonios de los más terribles que están cautivos y que van a ser sueltos precisamente en el tiempo de la gran tribulación, para que atormenten a los desobedientes y a los incrédulos que estén en aquel tiempo. Bueno, sigamos leyendo. Dice, entonces el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Oiga esto, la llave del pozo del abismo sin fondo. No era una llave literal, sino se le dio autoridad para libertar a demonios que están en el abismo sin fondo. Es algo terrible caer en ese estado. Es algo que los mismos demonios de los más terribles sufren con solo el hecho de mencionarles el abismo. Ya vamos a hablar un día de estos acerca de ello. Y dice el verso 2, cuando lo abrió, cuando ese ángel de parte de Dios abre el abismo, dice, salió humo como si fuera un gran horno, y la luz del sol y del aire se oscurecieron debido al humo.
Note esto. Y el verso 3 dice: entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Grábese esto, téngalo en mente, que el apóstol Juan vio como una luz muy fuerte que venía hacia la tierra, y no de la gloria, sino en el ambiente espiritual. Liberta a demonios de los más terribles que están cautivos ahí. Fíjese bien. Y dice, lo que pude ver, lo que yo pude captar, era como que salían. No vamos a hablar del pozo del abismo como un lugar, sino vamos a hablar como un estado espiritual de donde no se podían ver y de pronto se hacen visibles a los ojos de Juan. Y Juan solamente ve como que salen. Yo le digo, los ve aparecer. Pero él ve aparecer como una nube, como un humo que sale. Espeso, algo que sale y se va moviendo y se va moviendo como una nube de humo que se va moviendo. Pero ya en el versículo 3 ya se le manifiestan. Y para mí que todo aquel que parecía humo era la plaga de demonios que salen, que se manifiestan, que aparecen. Y ya Juan los ve más cercanos y los puede describir. Y dice en el versículo 3, al final, que se les dio poder a aquellas langostas para que picaran como escorpiones. Y dice en el verso 4, se les ordenó que no dañaran a la hierba, ni a las plantas, ni a los árboles, y graves esto último, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. En pocas palabras, esos demonios, que no es otra cosa que demonios, que se les dio autoridad y capacidad para picar como escorpiones a la gente, porque dice, se les dijo que fueran solamente con una misión nada más: hacer daño a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Y en el verso 5 dice, se les ordenó que no las mataran. Cuando dice se les ordenó, es que de parte de Dios, quien les está dando una misión, que ataquen a la humanidad entera. Fíjese bien, el mismo que los manda sacar del abismo es el mismo que les da la capacidad de picar como escorpiones y de hacerle daño a la gente durante 5 meses. Y dice, se les ordenó, verso 5, que no mataran a las personas, sino que solamente las torturaran durante 5 meses, con un dolor similar al dolor que causa la picadura de escorpión. Hermanos, hermanas, una vez más, estamos en un tiempo cuando escasea la verdadera palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde escasean más los predicadores de la palabra de Dios. A mí frecuentemente me escriben o me llaman o me encuentran
O de pronto se expresan de mí cuando oyen de Rafael Rodríguez y la gente dice: ¿a poco todavía está predicando ese hombre? Eso quiere decir que muchos de mis contemporáneos, muchos predicadores de mi tiempo, de mi edad, si están predicando, pues estarán predicando en sus grandes iglesias, pero no están activos todavía, dispuestos a ver a dónde vamos a entrar a la batalla. Y esto, hermanos, es preocupante. Yo le puedo decir que me cuento entre los pocos de mi tiempo de haber conocido al Señor hace más de 45 años y de haber empezado a hablarle a la gente desde entonces, desde hace 45 años. Pero hablar de 37 años directamente de andar saliendo por todos lados. Entonces estamos en un tiempo muy difícil donde menos que en otro tiempo se está hablando acerca de estos temas. Temas tan interesantes, temas tan vitales, para que nosotros al leerlos nos demos cuenta de lo terrible de esta condición del mundo en ese tiempo y que nos consagremos a Dios, que nos metamos con el Señor, que no nos confiemos, que no nos orillemos al precipicio del mundo, que estemos siempre pegaditos al Señor, porque hay un montón de cristianos en estos días que están descuidados y un montón de cristianos que ya verá cómo van a estar saliendo en estos últimos días, que están haciendo el mal directamente. Imagínese si el líder está en las manos de Satanás porque está viviendo en pecado. ¿En qué peligro tan terrible está la gente sobre la cual tiene él responsabilidad? Está seria la cosa, hermanos. Bueno, seguimos con el versículo 6. Durante esos días, el tiempo que se manifiesten estos demonios, 5 meses, dice así la palabra de Dios, 5 meses que estarán atribulando, que estarán haciendo daño, causando dolor a la humanidad. Durante esos días, verso 6, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán mejor morir a seguir soportando aquello, pero Dios, que es el que permite la muerte, no les permitirá. ¿A poco se tiran de una montaña? Solo quedarán malheridos, pero seguirán todavía sintiendo aquellas picaduras de aquellas langostas, pero que tienen esa capacidad. El asunto que dice aquí en el verso 6, durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Verso 7, ponga mucha atención, porque aquí comienza a describir aquellas langostas que no son langostas comunes de las que conocemos. No son saltamontes, no son chapulines como llamamos nosotros en México. O sea, ese tipo de insectos, de animalitos así, de este tamaño. Las langostas parecían caballos. Oiga bien, no está diciéndolo porque tuvieran el tamaño de una langosta de 3 o 4 pulgadas, si mucho, y que parecieran caballitos. No, aquí era algo terrible. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Está hablando de un animal que está sintiendo la adrenalina,
el que le corre la sangre caliente por sus venas, el que se le acelera el corazón, el que está desesperado para salir a la batalla. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto hasta en una noticia por ahí o en un video a los caballos cuando están a punto de salir a correr? El animal sabe que va a correr, el animal siente que va a competir, el animal percibe que algo va a suceder porque son animales muy especiales. Y cuando ya los están acercando ahí al lugar de donde empiezan a correr, los animales se muestran inquietos, nerviosos y no se calman hasta que empiezan a correr. Ahí es donde ellos disipan lo que sienten por dentro. Piense por un momento que dice, las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Lo que estaba describiendo Juan era un animal como un caballo, el cual se veía nervioso. El caballo tiene la particularidad de golpear el piso y de raspar el piso con la pezuña cuando está nervioso, cuando quiere ya que lo suelten para ver qué va a suceder. El caballo empieza a resoplar con la nariz, algo que hace para intimidar al enemigo. Es algo especial. Y así está mirando el apóstol Juan a estos caballos, que ya nosotros sabemos que no son caballos normales, comunes, sino que está haciendo la comparación con un caballo cuando está a punto de salir a la batalla, resoplando por todos lados, pateando por todos lados, moviéndose por todos lados, relinchando por todos lados. Y dice, las langostas llevaban lo que parecían coronas de oro sobre sus cabezas. Qué curioso, no era la cabeza de un caballo, tenía como el cuerpo de un caballo, pero no tenía la cabeza de un caballo. Porque dice, llevaban coronas de oro en las cabezas. Yo creo que muchos están mirando la imagen que tengo detrás de mí y se está dando una idea porque aparece esa imagen con una corona y con cabeza de ser humano. Y dice acá, llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Las caras no eran cabeza con forma de cabeza de caballo, sino eran como caballos con cabezas humanas y caras de personas. Y dice, su cabello, como la crin que nosotros llamamos, ese pelo que le cuelga al caballo por un lado acá del cuello, no era crin de caballo, era como pelo de mujer. Oiga, eso está horrible. Sí, está horrible, pero tenemos que descubrirlo. O si no lo descubre, hermano, hermana, amigo, amiga, porque hay quienes me están mirando y no se llaman cristianos, pues más vale que se dé cuenta. Si usted no se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, esto va a descubrir si no muere antes. Dice aquí, verso 8, su cabello era como el de una mujer y tenía dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. También tenían alas, pues por eso tenían imagen como de langosta, pero eran como unas langostas gigantes, como del tamaño de un caballo. Pero aparte de todo lo que se podía descubrir en esos demonios, aparte de tener una cola como escorpión,
y picar a la gente, aparte de tener el cuerpo como del de un caballo, aparte de tener la cabeza como cabeza de persona, con caras humanas y con cabello de mujer, aquí hay algo todavía que llama la atención. Y dice, sus alas rugían, o sea que las alas hacían un ruido ensordecedor. Estaban horribles esas cosas. Y yo le digo, yo no voy a investigar eso, yo no voy a ver eso. Yo, como dice el corito, me voy con Cristo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Si usted, hermano que me está mirando, usted, hermana que me está mirando, y no está caminando bien, y Cristo viene hoy, porque hay veces que hay hermanos que no están caminando bien, y piensan que toda la vida está para que ellos esperen el tiempo que ellos quieran para arreglar sus vidas. Hermano, hermana que estás pensando así, no seas ignorante, porque en cualquier momento viene Cristo. Y si viene Cristo y te quedas, vas a tener que enfrentarte a esto. Hermano Rodríguez, es que muchos predicadores dicen que cuando venga Cristo, ahí todavía tenemos 7 años de oportunidad. No te engañes y que no te engañen. Con la venida de Cristo por la iglesia, se da comienzo a la gran tribulación. Y durante ese tiempo, nadie podrá ser salvo. Alguien está pensando, ¿y qué de Apocalipsis 7? Un día de estos te voy a predicar de Apocalipsis 7 y te vas a dar cuenta de la realidad. Miremos lo que dice aquí en el versículo 10. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. A eso vienen esos demonios. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre es el destructor. En hebreo es Abadón y en griego Apolión. Solo para darte algo para que te prepares para el próximo mensaje. El verso 12 dice, el primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más. El tiempo después que Cristo arrebate a la iglesia va a ser terrible. Y hay muchos cristianos que se están entreteniendo. Y hoy más que nunca hay un montón de predicadores que solamente están llenándose las barrigas, como dice el apóstol Pablo. Es decir, están predicando por dinero, están haciendo del evangelio un negocio. Y lamentablemente, ¿qué importa que ellos se queden y pasen por esto? Pero lamentablemente se están arrastrando a multitudes tras ellos, llevando a la gente a vivir un evangelio fácil, un evangelio donde no hay que hacer nada, sino simplemente vivir como querramos y Cristo nos va a llevar. Muchos se van a llevar la sorpresa de su vida por no abrir los ojos a la palabra y el oído al Espíritu Santo. Bueno, vamos a hacer una cosa y le voy a invitar a que meditemos en algo. Ponga mucha atención. Lo primero, ¿qué es lo que quiero yo que pongamos atención? Se da cuenta, hermano, hermana, lo mucho que necesitamos aprender de la Biblia. En ocasiones yo digo, Señor,
estamos viviendo en un tiempo ya tan cercano al fin, donde en lo personal, yo personalmente, siento una desesperación, porque creo que ya no tenemos tiempo para dar a conocer al pueblo muchas cosas. Me siento impotente, porque ya no es el tiempo de hace 45 años que conocí a Cristo. Ni siquiera es el tiempo de hace 30 años que yo predicaba la palabra de Dios por todos lugares. Ya estamos esperando que en cualquier momento venga Cristo. Hace 2 días me decía el Señor: abre los ojos. Este es el tiempo ya ha comenzado el tiempo cuando yo digo que habrá guerras y rumores de guerras. O sea que ya estamos mirando a una gran cantidad de países nerviosos, a una gran cantidad de países, por un lado uno contra otro, por otro lado otro más grande contra otro más grande, o retando. Hermanos, está terrible la situación. Ya aparece un país mostrando su poderío. Fíjate nada más cuando celebran el aniversario de cuando se libertaron, cuando tuvieron la victoria que hizo libre a ese país, como por ejemplo en México el 16 de septiembre, y en los países centroamericanos creo que es la misma fecha, un día de diferencia. Cuando Rusia hace un desfile y muestra su poderío, o China, o Corea del Norte, tantos países que si tú ves un desfile, te das cuenta de que pasean por las calles de la ciudad unos tremendos misiles que son para destruir el mundo. Mucha gente no se da cuenta de eso. De pronto, en estos momentos, Rusia dando a conocer un submarino, escucha bien, un submarino que trae nada más un misil, que dicen que si ese misil lo manda a cualquiera de las costas de Estados Unidos, hace explosión y pone en actividad todas las costas que estén alrededor, a que se forme un tsunami, pero de lo más terrible, incluyendo radiación a la vez. Hermanos, solo la mano de Dios está deteniendo al mundo. En cualquier momento Dios retira su mano y empieza la guerra por todos lados. Está seria la cosa. Una vez más, hay tanto que saber de la Biblia, y es cuando menos tenemos líderes que estén dispuestos a hacerlo. Hermano Rodríguez, usted critica mucho. Yo soy el que tengo un ministerio mucho más pequeño que cualquiera aquí en el área de Los Ángeles. Y contamos con varias radios en Centroamérica. Total, contamos con 10 canales de televisión, o ya 11 canales de televisión acá en Estados Unidos. Y si Dios me permite, antes de que cierre el año voy por el número 12 de los canales, y voy por más radios en Centroamérica. ¿Porque tengo mucho dinero? No.
estoy batallando tremendamente para hacer los pagos, pero siento de parte de Dios la urgencia, la necesidad de hacerle saber primeramente a la iglesia lo que va a estar sucediendo para que la iglesia se refugie en Dios. Y de paso, a ver si el mundo se da cuenta de lo que viene sobre él y busca a Dios y se arrepiente. Entonces, hermano, hermana, la gran necesidad que tenemos de descubrir lo que dice la Biblia, lo que no estamos haciendo los líderes cristianos en estos días. Necesitamos aprender de la palabra de Dios todo lo que Dios no quiere que el hombre sufra, pero por causa de que no hay líderes que prediquen la palabra de Dios, multitudes sufrirán estas cosas. Cosas que Dios no quiere que el hombre sufra, pero nosotros los cristianos, porque ya tenemos 2000 años que Dios está tratando con nosotros, pero nosotros no hemos hecho el trabajo. Somos un montón de perezosos, somos un montón de gente que no tenemos revelación, que no estamos dispuestos a pagar el precio y que por ahí estamos nada más invernando como los osos, estamos nada más de vacaciones en el cristianismo. El cristianismo, mi hermano, mi hermana, no es un paraíso para ir de vacaciones. El cristianismo es un movimiento de soldados de Cristo en batalla todo el tiempo. En fin, solamente quiero decirle, hermano, hermana, que los que no sean arrebatados con Cristo Jesús experimentarán todas estas cosas. ¡Qué tremendo! Ahora vamos a analizar un poquito lo que hemos leído en Apocalipsis 9, del versículo 1 al 12. Lo primero es que Juan vio una estrella que caía del cielo a la tierra. Todos sabemos y todos entendemos que Juan no estaba viendo venir una forma de picos, ¿verdad? Como así se da a entender lo que es una estrella. Lo que pasa es que los picos están manifestando el resplandor. Y aquí, mi hermano, mi hermana, dice el apóstol Juan, vi caer del cielo a la tierra una estrella. Juan de pronto ve una luz que viene del cielo a la tierra y descubrimos por la palabra de Dios que no era una luz o que no era una estrella, sino que era un ángel de Dios. Fíjese bien, un ángel de Dios que venía con autoridad para libertar del abismo a demonios terribles. Y graves esto, que han estado cautivos precisamente para ser soltados. Y aquí hay algo que usted debe de tomar en cuenta. El abismo es un estado que a los mismos demonios les causa terror. Y si han estado los demonios ahí en el abismo, donde les causa terror, y de pronto son liberados, ¿te imaginas qué es la reacción de ellos al ser liberados? Por el otro lado, Satanás y sus demonios saben quién es el ser humano. Satanás y sus demonios saben que ellos eran antes de nosotros y que Dios nos creó
Y aunque pecamos por el pecado de Adán y Eva, nos dio una oportunidad. Y a Satanás y a sus demonios no les dio una oportunidad o una segunda oportunidad. Los desechó inmediatamente. Piensa por un momento, hermano, hermana, ¿qué es lo que siente Satanás y qué es lo que sienten sus demonios hacia nosotros, los seres humanos? Sienten odio, sienten rencor satánico en contra nuestra. Imagínate en el momento que son soltados, que son libertados y que ven a la humanidad y que no solamente la ven con ese sentir de odio que tienen hacia la humanidad, sino que vienen precisamente con la libertad y con la autoridad, con esa libertad de hacerle daño a la humanidad. Imagínate nada más. Quiero que pongas atención. Entonces, son demonios que van a ser liberados del abismo. El abismo es un estado, no me atrevo a llamarlo un lugar, sino un estado donde provisionalmente o durante un tiempo esos demonios estarán sujetos, estarán cautivos, con un propósito, para soltarlos precisamente para el tiempo cuando Dios va a castigar la rebeldía de muchos que conocieron a Dios y no le glorificaron, para el tiempo cuando Dios ha de castigar a todos aquellos incrédulos, los que no quisieron creer, los que no quisieron hacer tiempo para Dios. Dios los va a castigar. Para entonces saldrán esos demonios horribles con el propósito de hacer daño a la humanidad. Entonces, hermano, hermana, quiero que pongas atención. Quiero que vengas conmigo y que leamos algo que está en el Evangelio según Lucas. Ahí vamos a descubrir algo muy importante. Y dice así en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Una vez más te digo, escojo ciertas versiones de la Biblia. Cuando yo las leo y me doy cuenta que está más fácil de entender, que está más explicada, que está más interesante, entonces la escojo. Y quiero que pongas atención, porque aquí menciona algo de el abismo. Y dice así, recuerda, es Lucas capítulo 8, versículos 26 hacia el 33. Y se trata de una persona que fue poseída por muchos demonios en una sola persona. Mira lo que dice comenzando del verso 26, Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, a la región de Gadara. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Aquel hombre estaba poseído de muchos demonios. Ese hombre no vivía en una casa, sino en un cementerio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la condición de aquella persona?
no tenía la libertad de estar en una casa como las demás personas. Para él, su vivienda, su morada, su domicilio era el cementerio. Y dice así: y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo, completamente desnudo. Imagínatelo, con el pelo largo, sucio, desnudo, allá en el cementerio. Y dice, como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenía vigilado, pero él rompía las cadenas. ¿Qué te parece? Imagínate un hombre rompiendo cadenas. Para eso solamente Sansón, pero aquí era un hombre común que estaba poseído de demonios que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Dice, y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Imagínate cómo lo hacían sufrir. Y todavía no era el tiempo cuando se habla de estas langostas, de esos demonios con figura de caballos y de langostas. Y dice acá, cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre, porque a través del hombre hablaban los demonios. ¿Cómo te llamas? Le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Y sale la voz ronca y horrible del demonio a través de aquella persona y le dijo: me llamo Ejército. Dijo eso porque eran muchos demonios los que habían entrado en él. Verso 31. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo donde se castiga a los demonios. ¿Qué te parece? El abismo es un lugar o es un estado donde los mismos demonios sufren. Estando en el abismo, de ahí son libertados y de pronto se ven libres completamente y descubren al hombre, y como le tienen un odio y ya reciben de parte de Dios el permiso, la libertad para hacerle daño, uy, hermano, se encantan durante 5 meses en hacer sufrir al hombre. Una vez más te digo, yo no voy a estar ahí. Dios ha de ayudarme para servirle y no tener que estar ahí. Luego dice acá, verso 31, los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo donde se castiga a los demonios. Te invito a que vengas y abramos la Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 4, y descubras algo muy especial que está ahí en la palabra de Dios. Y dice así: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ahí podemos descubrir, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pedro, que hay ciertos demonios terribles que están cautivos porque están para participar en el tiempo cuando se castigue a los incrédulos y a los desobedientes.
Una vez más te lo voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Esos son cautivos para ser sueltos, para ser libertados cuando Dios le haga juicio a este mundo. Entonces, mi hermano, mi hermana, cuando leímos en Lucas capítulo 8 del versículo 26 al 33, nos dimos cuenta que los demonios, por más terribles que sean, le tienen terror al abismo. Y en el abismo hay demonios que van a estar ahí con un propósito, que en el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios va a castigar a los incrédulos y a los desobedientes, sean libertados, porque por medio de ellos Dios va a castigar a toda aquella gente incrédula, a toda aquella gente que despreció lo que Él hizo por ellos. Y yo quiero que te des una idea, hermano, hermana. Grábate aquello que vio Juan, porque Juan dice, no eran 2 o 3 demonios, eran como un tremendo enjambre. Yo los vi como si fuera humo que se movía, pero de pronto los vi ya a una distancia corta, y no eran langostas chiquitas, eran como los caballos, con su cola picaban como escorpiones, y dice eran como caballos listos para la batalla. Hermano, hermana, abre los ojos, despierta, pongamos atención a la palabra de Dios. En estos momentos te quiero decir, aquí culmino con esta porción de la Escritura. Quería darte un segundo mensaje para que quede bien claro. Y yo te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, que has estado pendiente de este mensaje, tú ya no tienes excusa. Bendito Dios que te está alertando por medio de este mensaje, pero tú ya no tienes excusa. Y gloria a Dios por ello, porque en este momento tú puedes buscar a Dios en humillación y pedirle que te ayude, pedirle que te reciba, pedirle que te dé fuerzas, pedirle que te aleje de eso y que te dé fuerzas para servirle y para que nos vayamos con Cristo, porque Cristo va a venir por aquellos que hayamos creído en Él, y va a venir antes que esto suceda. Una vez más te digo, aquí culmino con esta porción de la Escritura. Yo creo que hay muchas escrituras en el libro de Apocalipsis que deberíamos tomarlas en cuenta, porque tienen que ver con los castigos que Dios les va a infligir a los incrédulos y a los desobedientes, y que tú y yo no debemos estar ahí.